Hola, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Nosotros somos IDEA, mi nombre es Lynn Gutiérrez y como sabes soy psicóloga, coach y speaker y trainer y bla bla bla. Y bueno, me dedico a justo dar Facebook Lives cada jueves por parte de IDEA y también nos acompaña como siempre el famosísimo Artur Mejía que nos ayuda en los controles y en poder transmitirles diferente información acerca de contenidos, videos, lecturas y demás que vamos comentando durante el Facebook Live. Espero que se encuentren muy bien, que estén muy contentos y contentas como yo, porque terminando el Facebook Live me voy a echar unos deliciosos tacos. Muy bien, pues bienvenido y bienvenida. Si le acabas de dar clic a conectar, recuerda que nos encuentras en Facebook como Cidea, nos encuentras también en Instagram, en YouTube y bueno, pues estamos compartiendo continuamente contenidos que te sean de utilidad. Así es que si quieres saber sobre algún tema, si quieres que compartamos algún tema en específico, con todo gusto háznoslo saber, ya sea a través de los mensajes, como el que nos acaba de mandar Adriana Mejía. Muy bonita noche, espero que estés muy bien, Adri. O nos puedes hacer a través también de mensaje directo, que es a través de inbox, ya sea por medio de el Facebook o también otro medio para contactar con nosotros es a través del WhatsApp de Artur, que es el 722-336-4802. Cualquier duda, comentario durante el Facebook Live que te surja y que nos quieras hacer llegar, adelante, lo puedes hacer a través de estos medios o igual directamente aquí, como ya sabes, a través de los mensajes de aquí. Hola Tati, qué gusto verte por acá conectada. Espero que estés muy bien, muy bonita tarde. También Eli Nava, muy bonita tarde. Espero que se encuentren todas y todos bastante bien y contentos para poder hablar acerca de el estrés. Vamos a estar platicando hoy de cómo reducir el estrés. Prácticamente a diario los seres humanos nos enfrentamos a diferentes situaciones que nos generan estrés. El estrés es una respuesta automática que todas y todos tenemos y aunque no lo creas, existe estrés positivo y existe estrés negativo. Y pues de eso vamos a estar charlando, cómo identifico cuando es un estrés positivo, cómo identifico cuando el estrés me está desbordando, ya no puedo más, que muchas veces no lo alcanzamos a mirar nosotras o nosotros, sino que hay alguien más que nos dice, por ejemplo, los doctores, ¿no? Que nos pueden llegar a decir, oiga, usted está muy estresada. En realidad lo que necesita es tranquilizarse, ¿no? O usted en realidad tiene una úlcera por exceso de estrés, ¿no? O nos llegan a decir este tipo de cosas y en realidad pues terminan siendo los doctores quienes nos pueden llegar a decir eso porque nosotros no lo notamos, ¿no? Bien lo dicen los gastroenterólogos, que el único que no se da cuenta que la úlcera es a nivel, digo, a causa del estrés, es quien la padece o quien la sufre. Muchas veces, pero es que yo ni me estreso, pues en realidad las úlceras del estómago generalmente tienen su origen en el estrés. Entonces, platicaremos sobre este tema que a diario todos y todas vivimos y que te mencionaba puede ser positivo o también puede ser un estrés negativo y empezar a vivir las consecuencias de ese estrés. Hola Cis, ¿cómo estás? Qué bueno que andas conectada. Eli Nava, efectivamente, colitis nerviosa, dermatitis, gastritis, ay, bueno, lo que acaba en itis, porque ahorita no me vienen más a la mente, pero lo que acaba en itis tiene que ver la relación con los nervios y con el no saber manejar el estrés, efectivamente. Y hay quienes empiezan desde muy tempranas edades y hay quienes ya lo van padeciendo de más grandes. Entonces, como les decía, siempre es súper importante aprender estrategias para cómo reducir el estrés porque todas y todos lo vamos a vivir. O sea, eso sí, nadie nos salvamos, todas y todos sufrimos o vivimos el estrés. Sin embargo, depende de cada uno de nosotros cómo lo vamos a estar viviendo. Muy bien, déjenme que ya se me subieron los mensajitos. Ah, ok, ahí está. Muy bien. Entonces, te decía que el estrés es una respuesta automática, es una respuesta natural de nuestro cuerpo ante las situaciones que nos resultan amenazantes, ante estas situaciones que prácticamente son desafiantes. Si nos vamos a cuestionar esta definición, o sí, esta definición, si lo podemos llamar definición, si nos vamos a cuestionar esta definición, pues prácticamente nos dice, ¿no?, que es una respuesta automática y natural, es decir, es natural que nuestro cuerpo responda con estrés, eso es natural, es normal. ¿Ante qué situaciones? Ante las situaciones que me van a resultar amenazadoras, pero también ante las situaciones desafiantes. Te decía, si nos vamos a cuestionar estas dos cosas, amenazante o desafiante, ¿cuántas cosas amenazantes hay en nuestro día a día? Muchísimas, muchísimas. Desde estar vivos es amenazante. ¿Por qué? Porque el estar vivo significa que en cualquier momento nos podamos morir.
Desafiantes, muchísimas cosas son desafiantes. Hay montones de cosas que son desafiantes en nuestro día a día. La nueva actualización del celular, la nueva actualización del Facebook al transmitir un Facebook Live, el que salga a la calle y de pronto me encuentre algo, algún vehículo, el que me den un nuevo reto laboral, eso es desafiante, el que aprenda un nuevo lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra vida y nuestro entorno prácticamente están en continuo cambio, o sea, todo el tiempo están cambiando y bien dice la frase, lo único continuo es el cambio. Entonces, si lo cuestionamos así, si lo vemos así, hay montones de cosas que nos exigen que nos estemos adaptando y esa es la función del estrés. Adaptarnos. Es una situación que es adaptativa, es una emoción que en realidad es algo adaptativo y que es necesario estarnos adaptando continuamente. Por lo tanto, hay montones de situaciones, montones de cosas que me van a estar generando estrés. El sistema integrado, nos dice Arturo, el sistema integrado de taxonomía, el sistema integrado de información taxonómica, conocido habitualmente por sus iniciales en inglés, ITIS, es una sociedad designada para que sea la fuente y que suministre una información fiable y consistente sobre la taxonomía de las especies biológicas. Ok, o sea, lo que quieres decirnos es que el estrés quiere decir que está integrado. No, todas las enfermedades que terminan en itis corresponden Ah, a este círculo. Es lo que te decía hace rato, todas las que terminan en itis, eso corresponden aquí. perfecto, ok, muchísimas gracias, ya De nada. entendí, muchísimas gracias. Ok, entonces tiene relación esto que nos dice Arthur con que lo que termina en itis, yo les decía, tiene el significado de que es nervioso, es decir, tiene un origen nervioso. Hola Leti, hermosa, ¿cómo estás, amiga? Te mando un besote y un abrazo, espero que te encuentres muy bien. Muchos saludos también, por favor, a Sofi, espero que también ella esté muy bien con este regreso a clases. Entonces, les decía, las situaciones prácticamente que podemos estar viviendo, que de pronto nos sentimos abarrotados, ¿no? Con muchísima carga laboral, con muchísimas cosas que solucionar y prácticamente esto se va volviendo estresante, van generándonos estrés. Te quiero compartir que en México somos el país número uno en estrés laboral, es decir, en México nos cuesta mucho trabajo saber regular el estrés. Nos cuesta mucho trabajo tener estrategias asertivas de afrontamiento para el estrés. Prácticamente el 43% de los mexicanos padecen o padecemos de estrés laboral, convirtiendo a México, te decía, en el país que más horas va a trabajar, pero con menos índices de productividad. Esto nos dice muchísimo. ¿Por qué nos dice muchísimo? Porque te decía, una, nos está dando la señal de que no contamos con muchas estrategias para saber afrontar el estrés, que si bien te decía es adaptativo y que tú puedes decir, ¿por qué si es adaptativo entonces me causa malestar? Vamos a ir viendo por qué. Si bien el estrés nos ayuda a adaptarnos y a afrontar desafíos y nos ayuda a cuidarnos, también cuando ya se vuelve crónico, pues prácticamente nos va desgastando y se convierte en estas enfermedades que platicamos. Colitis nerviosa, ¿no? Úlceras, en tema de dermatitis, en tics nerviosos, ese es el otro que se me ha olvidado, se convierte en tics nerviosos, en dolores de cabeza, en dolores de estómago, etcétera. Se puede decir también que 75% de los mexicanos padecemos de fatiga laboral por el tema del estrés laboral. Entonces, eso es súper importante tomar en cuenta estos datos para darnos cuenta que efectivamente o hacernos conscientes de que es fundamental poder aprender estas estrategias de afrontamiento del estrés. ¿Qué entendemos entonces por estrés? Entendemos que cuando estamos en una situación de estrés, cuando me toca hacer frente a una tarea, a una actividad, a una demanda laboral, ¿no? que se me asigna, tal cual se me asigna la tarea y yo lo que voy a estar sintiendo es que mis capacidades y mis recursos están siendo superados. Es decir, está siendo superado la capacidad que yo tengo para afrontar eso. Está siendo superada la capacidad que yo tengo para responder ante eso. Siento que tengo pocos recursos y que los recursos que tengo no me están alcanzando para poder dar frente, para poder solucionar, para poder llevar a cabo una u otra actividad, lo cual me está generando sentirlo como una amenaza. Cuando nos sentimos estresadas o estresados, pues literal se van generando un conjunto de reacciones físicas y mentales. Es decir, se puede decir que es psicofisiológico el estrés, en donde se generan reacciones mentales, reacciones psicológicas y se generan reacciones físicas. Estas reacciones físicas las vamos a ver
que puede ir desde palpitación del corazón, mayor segregación de sangre, etcétera, etcétera, y lo que son las emocionales, que tiene que ver con ya se me está generando ansiedad ante una situación. Entonces, en este suceso, en esta situación estresante, lo que pasa es que mi cuerpo va a emitir una respuesta de mayor activación física, de mayor activación psicológica, y ello me va a preparar, por eso te decía que el estrés es adaptativo, me va a preparar para dar una respuesta motora. Algo a lo que nos ayuda mucho en realidad el estrés y cuando tengo que hacer frente a situaciones es que me va a permitir ser creativo, me va a permitir cuidarme y esto es el mecanismo de la lucha-huida. Eso lo hemos platicado en varias ocasiones aquí, pero déjenme leer mensajes antes de que ya me los brinque. Muchos saludos, Gerardo, espero que estés muy bien, sí, nos escuchamos más tarde. Alejandro Cienfuegos, saludos, bien, buenas tardes. Hola Alex, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Lupita Domínguez, muchísimas gracias. Espero que también estés muy bien, Lupita. Un saludo muy grande a tus hijas también. Eduardo Gómez, la parte emocional es la que he notado afecta bastante y genera mucho estrés, pues pocos saben tener un buen manejo de estas. Buenísimo, Eduardo, muchísimas gracias por tus aportaciones siempre. Coincido mucho contigo, la parte emocional afecta muchísimo porque termina aparte que te sientes mucho mal, o sea, vivir ansiedad, vivir angustia, vivir este sufrimiento a causa del estrés, literal es súper agotador mentalmente, emocionalmente. Pero aparte de esas repercusiones emocionales, también están todas las repercusiones fisiológicas que vamos a estar viviendo como una repercusión, una consecuencia de lo que es el estrés crónico. Estamos hablando, ya lo decía, de algunas enfermedades, pero también estamos hablando de un tema de menor productividad, de mayor cansancio, de alguna, por ejemplo, hay personas que ante muchísimo estrés, que no lo saben regular y manejar, se les paraliza el cuello, se les paraliza la mitad de la cara, ¿no? Lo que llamamos parálisis facial. Muchísimas personas que se ve afectada su salud del estómago, se ve afectada la salud de los dientes, personas que se fracturan las muelas debido a que no pueden manejar el estrés, personas que por no un adecuado manejo de estrés terminan peleándose a golpes con alguien más. Entonces hay montones de consecuencias y de causas que vamos a vivir los seres humanos por no saber afrontar estas situaciones del estrés. Y les mencionaba, ¿no? El estrés es adaptativo, en realidad podemos decir eso, que hay un estrés positivo, pero cuando ya se vuelve crónico genera un malestar muy grande y puede convertirse, como ya se los mencionaba, en una enfermedad. Tanto de reacciones psicosomáticas, ¿no? Como de reacciones psicológicas. Y fíjense que hay un estudio que demuestra que el estrés es contagioso, es decir, si una persona con la que vives está completamente o continuamente, mejor dicho, estresada, resulta que también te lo contagia. Chan, chan, chan. Un reciente estudio habla de eso, que el estrés te va a contagiar, se puede contagiar y por lo tanto vas a vivir reacciones y cambios en tu cerebro y a nivel fisiológico. Qué interesante, ¿no? La verdad es que a mí se me hace súper interesante hablar de esto y por supuesto también ir sabiendo cada vez más como este nuevo estudio que te estaba compartiendo. Ahora, ¿por qué sufrimos estrés? Yo te menciono que el estrés es positivo, que el estrés es adaptativo y que nos ayuda. Y dices, ¿qué? Pero si estás diciendo que también nos mencionas un montón de enfermedades y de problemas que podemos llegar a tener. Bueno, ¿por qué el estrés nos sirve y por qué es una respuesta natural de nuestro cuerpo? Te decía, está el mecanismo de lucha, es decir, lucho, me peleo, ¿no? Me defiendo o huyo, ajá, ataco o salgo corriendo de aquí. Desde nuestros ancestros tenemos este mecanismo de lucha o huida y este mecanismo, como te mencionaba, pues nos puede ayudar bastante. ¿Para qué? Para vivir, para sobrevivir, para no estar en una amenaza y no quitarme de ahí, quedarme así pasmado viendo, ¿no? Sino que en realidad es como, bueno, ante no sé, viene un auto, tú vas atravesando la calle, viene un auto y se activa gracias al estrés este mecanismo en donde reacciono y brinco para que no me atropellen. ¿No? Viene alguien muy enojado, saca una pistola y reacciono para que no me vaya a matar o me vaya a herir. Es decir, el estrés nos ayuda muchísimo. Pero ¿qué pasa? Resulta que los seres humanos, ¿no? Los seres humanos, hay un libro de Robert Stapolsky, no recuerdo bien el título, pero bueno, hay un libro que nos dice que ¿por qué las cebras no tienen úlceras de estómago? Y nos dice este autor, ¿no? Ay, se me contrapea, Sapolsky. Sapolsky, muchísimas gracias, Artur.
Este autor nos dice que hemos sido los únicos del reino animal, del mundo animal, con la suficiente inteligencia como para inventarnos agentes estresantes. Chan, chan, chan. Efectivamente. Hemos sido los únicos del mundo animal con la suficiente inteligencia para poder inventarnos, ¿no? Literal, en esta capacidad imaginativa, inventiva, creativa que tenemos para generarnos estos agentes estresantes. Es decir, supongamos que ves a un león y va corriendo atrás de una cebra y no va pensando, por supuesto, y diciéndose a sí mismo, no lo voy a alcanzar, no lo voy a alcanzar, capaz que no lo alcanzo, y qué pasa si no lo alcanzo, y resulta que no voy a comer y me voy a quedar sin comer porque no alcanzo a la cebra. ¿No? Eso solo lo hacemos los seres humanos, sí, tenemos raciocinio, efectivamente, tenemos una capacidad mental superior en teoría, ¿no? Pero esa capacidad nos ha llevado a que estos agentes estresantes que nos inventamos literal domine nuestra vida y por lo tanto este estrés que es natural en todos los animales termina convirtiéndose en un estrés crónico y que me genera un malestar súper fuerte. Ahora, aquí está el nombre del libro que nos pone Arthur, muchísimas gracias. ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Muchísimas gracias, Arthur, porque quien lo quiera leer es una guía también precisamente para aprender a manejar el estrés. Ahora, algo muy importante, ¿cómo identificar que tengo estrés, no? Si, Lynn, me estás diciendo que a veces alguien llega con un doctor y el doctor, el gastroenterólogo le dice, oye, tienes una úlcera por estrés y la persona dice, pero ¿por qué, doctor? Si yo ni siquiera me estreso, pues ¿por qué hay momentos en que no identificamos el estrés y lo vemos como algo normal o algo diferente al estrés? No sabemos que la causa en realidad es el estrés. Por ejemplo, las dermatitis. Hay mucha gente que llega a consulta psicológica porque un dermatólogo o una dermatóloga les pide que vaya porque el salpullido, ¿no? O la situación que están viviendo en su piel en realidad tiene un origen que es psicológico, que es estarte estresando continuamente. Bueno, ¿cómo identificarlo? Primero que nada, trata de irte haciendo un termómetro personal. ¿Qué es esto? Cuando estoy estresado, noto qué. Cuando estoy en una situación conflictiva, noto qué. Cuando me piden que trabaje más tiempo y me sobreexijo, noto qué. Trata de ser muy sensible hacia ti mismo, trata de ser muy sensible hacia ti misma, escuchándote mucho, tratando de escuchar a los demás, porque también cuando yo no lo noto hay gente que te dice, es que estás muy estresada y tú volteas con cara de perdón, o sea, yo estresada, ¿qué te pasa? Pues sí, resulta que estás muy estresada o muy estresado y los demás lo llegan a notar. Entonces, también trata de poner mucha atención a lo que otras personas te refieren, a lo que otras personas te comparten sobre ti mismo. ¿Cómo podemos llegar a sentir estrés? Hay tres lugares o tres formas, tres señales en las cuales podemos sentirla. Número uno son malestares en el cuerpo, lo que se llaman malestares fisiológicos. Mucho dolor de estómago o continuo dolor de estómago, mucho dolor de cabeza, es decir, continuamente ante un reto nuevo me empieza a generar dolor de cabeza. Cuando pienso en las cuentas, me empieza a generar dolor de cabeza. Cuando pienso en que tengo que llevar a mi hija a la escuela, a mi hijo a la escuela o a mis hijos y después tengo que pasar por esto y luego por otro, y ya en la noche estoy con la cabeza o a mediodía ya estoy con la cabeza que la siento del tamaño del mundo. Ese es el primer nivel, a un malestar en el cuerpo. También, por ejemplo, son los cambios de respiración. ¿Qué tanto siento que me falta la respiración? ¿Qué tanto tengo una transpiración excesiva? ¿Llego a dar clases, no sé? ¿O llego a presentar un proyecto y empiezo a sentir cómo transpiro excesivamente? Te mencionaba también los tics de la cara. Hay tics que se pueden presentar en el ojo, ¿no? Que te esté brincando. Hay diferentes tics que puedes estar teniendo en el cuerpo y que pueden ser relacionados con un tema de estrés. También te mencionaba las dermatitis, la tensión muscular, ¿no? El que tengas así los músculos del cuello, de la cabeza, los músculos de la espalda. Hay gente que hasta puede llegar a vivir un tema de contractura de la espalda por una situación de estrés. A veces dices, no sé por qué estoy tan cansado, me siento súper cansado, me siento muy, muy cansado, no sé por qué, y estoy súper fatigado, pues resulta que puede estar teniendo un origen que sea el estrés. Ese es a nivel cuerpo. Ahora, también está lo que llamamos a nivel emocional o a nivel psicológico. ¿Qué es esto? Estoy susceptible, estoy mucho más susceptible. Me dices mi alma y, pero ¿por qué me dices mi alma? Y me suelto a llorar y llorar, ¿no?
estar más irritable o más iracundo, esta reacción igual, ¿no? De que alguien te dice, oye, pero no me hables, ¿no? O sea, luego nos ponemos como a la defensiva y nos enojamos muy fácilmente. Algunas personas lo presentan como problemas del sueño, tener insomnio o tener problemas para estarte durmiendo, falta de concentración a nivel emocional. Cuando estamos estresados es una sobresaturación de cosas que te abrumas y literal no te puedes concentrar, te cuesta mucho trabajo estarte concentrando. También sentirte muy agobiado, ¿no? O sea, sentirte muy agobiada, muy agobiado, que sientes que no puedes resolver y que todo se viene para abajo, que todo está mal, que todo me está saliendo mal, todo se está viniendo para abajo. Entonces ahí tenemos otros ejemplos acerca de este nivel, que es el nivel psicológico y el nivel emocional. Eduardo, ¿qué pasa con las personas que por querer evitar esta parte del estrés buscan alternativas como hacer actividades intelectuales y físicas, como entrar a talleres, meterse mucho en el ejercicio, aprender algo nuevo y al final siguen igual o peor? Muchísimas gracias, Eduardo Gómez. Eso me parece súper importante porque efectivamente hay personas que tú les puedes enseñar las estrategias de afrontamiento, que una de ellas es la que mencionas. Hacer ejercicio es una muy buena estrategia de afrontamiento y que al rato se estresan porque no pueden hacer ejercicio, porque tienen que cumplir con la hora de ejercicio, porque, ¿no? Otra, lo que tú mencionas, aprender a hacer algo nuevo, también es otra de las grandes estrategias, que aprendas cosas diferentes, que metas diversidad en la vida, que te desconectes y demás, pero la persona al final de cuentas hace esto y termina estresándose más. ¿Por qué? Porque en realidad tiene que ver con otra de las grandes estrategias de afrontamiento. No hay un cambio en el diálogo interior. Es decir, sí, el ejercicio le va a generar endorfinas que le va a ayudar a sentirse momentáneamente mejor. Pero cuando no hay un cambio de diálogo interior, entonces me sigo contando la misma historia, no me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo. Es que no me alcanza el tiempo. Y tú le dices, bueno, ahora vas a hacer ejercicio. Es que no me alcanza el tiempo y ahora ya voy a hacer ejercicio, ya me metí en un curso nuevo y ya me metí en no sé qué, pero no me alcanza el tiempo. Y todo el tiempo se repite que no le alcanza el tiempo y se cuenta la misma historia de que no le alcanza el tiempo. ¿Qué está generándole el estrés a esta persona? Pues mucho el tema de lo que se está contando. Entonces, ya me estoy adelantando, una de las grandes estrategias precisamente tiene que ver con este diálogo interno, les he dicho, la loca del cuarto piso. La loca del cuarto piso que te está contando montones de cosas y que tal vez no cuestionas ese montón de cosas. Entonces, una gran estrategia es este diálogo interior, que es una estrategia de afrontamiento. ¿Qué me estoy contando? ¿Qué historia me cuento? ¿Desde dónde me cuento esa historia? Pensar lo que pienso, qué estilo o qué tipo de pensamientos estoy utilizando. Acuérdense, tenemos el Facebook Live de tipos de pensamientos que nos causan o nos generan daño. Ahí lo pueden ver, qué tipo de pensamientos y cómo puedes modificar estos tipos de pensamientos anticipatorios negativos, pensamientos catastróficos, pensamientos rumiantes, que le estás dando montones de vueltas. Entonces, muy, muy importante, pensar lo que pienso. ¿Es la única estrategia? Ya con pensar lo que pienso voy a modificarlo, voy a cambiar, me voy a sentir mejor y hoy voy a cambiar. No. Acuérdate que es un trabajo continuo, es una práctica continua y es introducir este nuevo hábito. Y montones de veces que vas a querer cambiar el pensamiento, te lo firmo y te lo cumplo, como diría el copetudo, literal vas a terminar cayendo en el pensamiento. ¿Por qué? Porque es un hábito, se ha convertido en un hábito. Es decir, pensar catastróficamente, pensar en queja, pensar negativamente, se vuelve hábito. Entonces, los hábitos requieren de una práctica de al menos 60 días. Antes se creía que eran 21, pero para poder lograr el cambio en tu cerebro, al menos 60 días. Entonces, todos los días a cuestionarme qué me estoy contando, qué me estoy diciendo, a cuestionarme por qué pienso lo que pienso, qué tipo de pensamiento estoy teniendo y practicar, practicar, practicar. Háblate amorosamente porque a veces cuando estamos en este cambio de diálogo interno decimos, ¿cómo es posible? Ya me volví a decir lo mismo, pero ¿cómo soy así? ¿Por qué? Y entonces vas al regaño. Entonces, sé paciente contigo porque eso requiere mucho trabajo personal. Muchísimas gracias, Eduardo. Muy buen tu comentario. Muy, muy de hacernos pensar qué pasa cuando me saturo de estas cosas o hago estas cosas y termino sintiéndome igual. Eli Nava, ¿cómo modificar ese diálogo interior? Porque a veces lo hacemos hasta de forma mecánica. Efectivamente, justo es lo que comentaba ahorita Eli y que es súper importante. Es decir, a veces no nos vamos a dar cuenta en qué momento ya de manera automática lo estoy pensando. Ya de manera automática. Es practicar todos los días. Yo les dejo un ejercicio en la terapia que
literal, muchas personas que lo han aplicado me dicen, es que qué cambio y sí, así es como logro identificar mis pensamientos, si no, no los identifico. Haz un diario de pensamientos, lo he mencionado en otros Facebook Lives. Haz un diario de pensamientos. Cuando esta situación me sucedió hoy en el día, ¿qué me dije? ¿Qué fue lo primero que me dije? ¿Qué estuve pensando? ¿Cuál fue el pensamiento que me apareció en la mente? O si vuelvo a pensar en esa situación, ¿qué me digo de la situación? ¿Qué estoy pensando? Y apúntalos. Literal, ayuda muchísimo a apuntarlos. Hay personas que tienen la habilidad de hacerlo todo en la cabeza y demás. Sin embargo, muchas veces nos ayuda más el que los escribamos. Escríbelos, apunta tus pensamientos, ya sea de manera digital, en una libreta, en una hoja, como tú quieras. Apúntalos porque eso te va a ayudar a tratar de hacer más objetivo lo que estás pensando. Cuando nada más lo estamos pensando acá, se queda muy a nivel subjetivo. Cuando lo llevamos a una libreta, por supuesto que va a estar interviniendo la subjetividad, pero todavía le das un toque más objetivo para tratar de cuestionarlo y empieza a cuestionar esos pensamientos. ¿Por qué creo eso? O sea, ¿por qué creo que esta situación es terrible? ¿No? Algo que nos genera estrés es decirnos, es que qué horror, eso es muy difícil, esto es terrible, yo no voy a poder. Estos son el tipo de frases que nos decimos. A ver, realmente no voy a poder, o sea, realmente no puedo, realmente esto es un horror, o sea, es terrible esto que estoy pensando acerca de la situación, realmente esta situación es así. Acuérdate también, cada situación es neutra. Nosotros, los seres humanos, somos los que le ponemos un juicio, los que les damos un valor, los que decidimos si es bueno o malo, le ponemos la etiqueta. Quítale estas etiquetas. Ve identificando en tu diálogo interior qué etiqueta le estoy poniendo. De esto es terrible, esto es malo, esto es bueno. Y trata de identificar eso cuando los escribes y eso te va a ir ayudando a poder cambiar el tipo de pensamiento y el tipo de diálogo interior, Eli, para que así lo vayas modificando cada vez más. Sí o sí, practícalo, practícalo, practícalo. Porque si lo haces un día y 6 de la semana no, pero, de veras, Lynn dijo que cambie mi pensamiento, pero hoy lo pienso y mañana ya ni me acuerdo, es como si te tomaras el medicamento un día sí y los demás no, y por lo tanto no te va a funcionar. Muchísimas gracias, Eli. Espero haber sido clara. Tati, no inventes, wow, cuánto nos impacta en todo el diálogo interior. Muchísimo, muchísimo. En la autoestima, en el tema de la ansiedad, en el tema del estrés, en el tema de estarnos generando sufrimiento, de ser la víctima. O sea, fíjense muchísimo. El diálogo interior, esa famosa loca al cuarto piso, cada vez que lo empiezo a cuestionar, no, hombre, me doy cuenta de qué mal me hablo o me doy cuenta de por qué pienso eso, por qué me digo eso o de dónde saqué eso. A veces en tu diálogo interior es tu mamá en chiquito diciéndote bla, 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 ¿no? Lo mismo que te decía cuando tenías 8 años, 15 años y de pronto te cachas hablándote tal cual tu mamá hablaba. Es decir, es la persona con la que más hablamos, somos nosotros mismos. Entonces, nos va a impactar muchísimo. Así es, Tati, nos va a impactar muchísimo el diálogo interior. Ay, espérenme, se me están subiendo. Y caray, qué lógico suena que todo se genera desde el pensamiento, en ello viene el sentimiento y luego acción o actitud. Efectivamente, así es. Pero qué difícil es el cambiar nuestros hábitos y replantearnos tantas cosas que aprendimos y que actuamos por costumbre. Así es, Tati. Es complejo, es complicado, es difícil, sí, efectivamente, no vamos a pintar el mundo de rosa y decir, wow, todo es súper fácil. Hoy cambié mi diálogo interior y ya toda mi vida cambió. Por supuesto que no. Sin embargo, yo lo veo como un gran reto. Para mí termina siendo un gran reto y creo que también depende mucho de la perspectiva desde donde lo vemos. Es un gran reto, sí, es imposible, no, y es un proceso. Acuérdense, somos procesos no terminados, somos procesos en continuo cambio, cada uno de los seres humanos somos un proceso en continuo cambio. Entonces, vete alegrando de estos pequeños cambios, de estas pequeñas modificaciones que logras hacer, vete festejando también eso, vete dando cuenta de eso y cómo eso va generando un gran cambio en ti. A la larga vas a ver la magnitud, la diferencia, de verdad ves una gran diferencia entre cómo pensabas antes y cómo piensas ahora y por lo tanto qué sentimiento o qué emoción se produce ahora y qué emoción y qué sentimiento se producía antes. Denme un segundo para conectar mi computadora. Sí. Ya, gracias. Ok, ahí estamos. Entonces sí, requiere un buen de trabajo, pero acuérdense, no es imposible, podemos poco a poco. Y habrá cosas en las cuales tal vez no modifique, tal vez no cambie, pero tampoco es que sea lo peor del mundo. Ejercicio del diario de pensamientos. Muchísimas gracias, Arthur.
Haré mi diario de pensamientos, gracias por el tip. Súper, Tati, te va a ayudar muchísimo, de verdad te va a ayudar mucho. Insisto, muchos de los consultantes a quien se lo hemos dejado, de verdad ven un cambio. Gracias, lo practicaré súper bien, Eli. Eric Rodríguez, muchas veces se podría pensar que el estrés lo generamos nosotros mismos por los pensamientos, pero también hay factores externos y muchas veces son personas que de verdad son demasiado estresantes y desesperantes. Sí, esto con respecto al pensamiento, al estudio de que el estrés también se contagia. Por supuesto que también hay personas que pueden estar contagiando este estrés. Sin embargo, también recuerda, Eric, que mucho depende de cómo yo tomo la actitud del otro, de cómo yo reacciono ante las acciones de las demás personas. Si nos metemos en el tema de que es contagioso, sí hay personas que dices, no, por favor, no, porque sí, o sea, contagian esta situación de estar estresándose. Y del otro lado, mucho pensar, ok, qué valor le estoy dando, qué juicio le estoy dando a esta persona, que termino estresándome conviviendo con ella, ¿no? Para que también eso lo vayan revisando. Eli Nava, es un reto desaprender. Sí, Eli, efectivamente, desaprender y aprender cosas nuevas es todo un reto. A mí me encanta el aprendizaje y confieso que también es difícil a veces, sin embargo, insisto, no imposible. Entonces, si lo tomas como eso, que todo el tiempo estamos reaprendiendo o todo el tiempo estamos aprendiendo, pues sí, ¿no? O sea, aparte, o sea, podemos decir que es parte de la vida, el estar aprendiendo, desaprendiendo, ¿no? Tuve que desaprender gatear para aprender a caminar. Aunque el gateo me da ciertas habilidades, ¿no? Como orientación, movimiento, coordinación, a final de cuentas tuve que desaprender a andar en cuatro, se me fue la palabra, en dos manos y dos pies, pues, ¿no? Para poder aprender a Cuatro patas. caminar en cuatro patas, por decirlo de alguna forma, para aprender a caminar, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos así, desde que somos niños hasta que prácticamente morimos, estamos en un continuo desaprender y aprender. Entonces, también podemos aprender a disfrutar ese proceso. Muchísimas gracias, Eli. Lobo solitario, pregunto, si mi cuerpo crea la hormona llamada cortisol, que regula muchas funciones naturales del cuerpo y tengo elevados niveles de estrés, ¿puede hacerse crónico? Sí, lobo solitario, muchísimas gracias. Y qué bueno que tocas el tema de el cortisol. El cortisol es una hormona necesaria para nuestro cuerpo. Es importante para nuestro cuerpo. Pero cuando estamos en este continuo estrés crónico que nos mencionas, lobo solitario, prácticamente lo que hacemos es producir exceso de cortisol. Y pues todo con medida, nada con exceso. Es decir, cuando tenemos un exceso de cortisol, entonces empieza nuestro sistema inmunológico a fallar. Mis defensas se vienen para abajo porque el cortisol va atacando a las defensas y literal mis defensas se vienen para abajo. Por lo tanto, es súper importante sí aprender a poder relajarme, a poder saber cómo afrontar el estrés para que no se genere esto, lobo solitario, que nos mencionas que es tan importante. Elevados niveles de estrés terminan convirtiéndose en un estrés crónico y terminan generándome un exceso de cortisol y por lo tanto afectando el sistema inmunológico, por supuesto. Entonces, aparte, fíjense, se me fue el nombre de la otra hormona que se genera. Ay, mi cabeza está... Pero después de que se genera un exceso de cortisol, que se suma también a la adrenalina, termina generándose una depresión. Es decir, estoy estresado, así como mucha energía. Cuando... Ay, no me acuerdo si es... Ay, no recuerdo, pero cuando se quita la otra hormona, entonces el cuerpo, ¿no? Y la mente vienen a un estado de depresión. Es decir, si has vivido continuamente Serotonina. con estrés, no me acuerdo ahorita. Gracias, Artur. Ujú. Terminas viviendo, el cuerpo termina viviendo y también psicológicamente viene un estado de depresión. Entonces, por eso también es tan importante poder prever, poder trabajar muchísimo, te decía, en este tema de cómo poder afrontar el estrés. Te decía, a nivel de sistema inmunológico, retomando lo que Lobo Solitario nos dice, disminuye las defensas. A nivel cardiovascular aumenta la presión arterial y a nivel gastrointestinal aumenta los ácidos gástricos y eso va dañando a nuestro cuerpo el estar en este continuo estrés.
Entonces, muy importante aprender las estrategias. Ok, ya les anuncié mucho las estrategias. Entonces, vamos a entrar en el tema de estrategias y herramientas para poder afrontar el estrés, para poder ayudar a evitar el estrés y poder reducir el estrés también. Es decir, evitar el estrés, que no es este estrés natural, sino este estrés que nos llegamos a producir los seres humanos en el mundo animal. Ajá. Regular el estrés, te decía, tiene mucho que ver con esta cuestión de hábitos, aprender hábitos nuevos, aprender conductas nuevas, aprender un autocuidado de nosotros mismos para poder saber cómo afrontarlo, para poder saber cómo regularlo. Aprender a identificar que no son los eventos en sí lo que nos afectan, lo que hace ratito comentaba. No son los efectos, los eventos en sí lo que me va a afectar, sino cómo percibo esos eventos, cómo reacciono ante esos eventos, qué actitud tomo ante esos eventos. Oye, Lynn, pero has platicado que el consciente es así, que el inconsciente es un tamañote así, entonces, si mis reacciones muchos son inconscientes, ¿cómo yo voy a darme cuenta de cómo reacciono? ¿Cómo voy a darme cuenta de la actitud? Bueno, muy, muy importante es cuando se está volviendo muy continuo. Una es trabajar en hacerme consciente, por supuesto, y cuando se vuelve muy continuo, ahí nos vamos dando cuenta de que hay algo atrás que tengo que trabajar. Hay algo atrás que tengo que modificar. Súper importante tomarlo en cuenta. Eduardo Gómez, ¿cuáles son las partes del cuerpo que más se ven afectadas por el estrés? ¿Es verdad que las personas que viven así le causan a otros estos, se enferman y le causan a otros estos, se enferman más y luego son enfermedades raras? Más que enfermedades raras, Eduardo, sí es verdad que las personas que viven en un continuo estrés se van a generar enfermedades, sí. Enfermedades como las que nombraba, ¿no? La gastritis, úlceras en el estómago, colitis, intestino irritable, las dermatitis, la parálisis de cara, los tics nerviosos. Por ejemplo, el tartamudeo, cuando una persona es muy nerviosa, va a tender, está muy estresada, va a tender a tartamudear más. Em, Migrañas. La migraña es un origen neurológico, un origen, mejor dicho, biológico, pero que ante situaciones de estrés se potencializa, ¿no? Cuando vives con mucho estrés vas a potencializar la migraña. El lupus, ¿no? El lupus también es una enfermedad que si te estresas, entonces vas a desatar más los síntomas, a intensificar más los síntomas del lupus. Por ejemplo, mencionaba hace ratito la sensibilidad de encías, mencionaba hace ratito el que las personas se fracturan las muelas, pero hablando de enfermedad es el tema de las endodoncias. Cuando una persona está continuamente estresada, produce más jugo gástrico y el jugo gástrico sube, ¿no? Y llega hasta la boca y por lo tanto te pueden estar haciendo endodoncias continuamente. O sea, como podemos ver, hay montones de cosas que nos puede afectar el vivir el estrés. Hay muchas enfermedades que no necesariamente, Eduardo, son enfermedades raras, sino que en realidad lo que estamos hablando son más comunes de lo que pensamos, ¿no? Estas enfermedades, y muchas veces no nos damos cuenta, insisto, que son generadas por el estrés. Lo que dice el INABA, las contracturas, o sea, montones de contracturas, aparte de una mala posición, si nos vamos a la higiene de columna y demás, otro de los grandes causantes es vivir con estrés. Fíjense, otro dato muy importante, que no es una enfermedad rara y que es muy común y nos damos cuenta, es el tema de que el estrés es el primer asesino de neuronas. No, la marihuana, no quiero decirte con esto que entonces consumas en exceso diferentes cosas tóxicas para tu cuerpo, ¿no? Sino que en realidad lo que más va a matar a nuestras neuronas y por lo tanto, Eduardo, relacionado con tu pregunta, va a generarme que tenga más conflictos de memoria, ¿no? Que tenga más situaciones en mi vejez o cuando sea adulto, es que hubo mucha muerte de neuronas por un tema de estrés, de muchísimo estrés. Entonces, muy, muy importante, les decía, aprender a regular esto, aprender a estas estrategias de afrontamiento, aprender que tenemos una cultura de la inmediatez, ¿no? Queremos las cosas rápidas, queremos ya todo, parece muy fácil acceder a todo muy rápido y nos desesperamos, tenemos poca tolerancia a la frustración. Entonces es muy importante estar trabajando con este diálogo, con esta situación de
no trabajar en la inmediatez, sino trabajar mucho más a tolerancia a la frustración, a que no me desespere tan rápido, no me enoje tan rápido. Hola Alfie, ¿qué tal? Qué bueno que andas por acá conectado, muy buenas noches. Tarde pero sin sueño, efectivamente, aquí atento al tema. Gracias por tus aportaciones. Saludos a todos. Muchísimas gracias, Alfie. También muchísimos saludos a ti. Y qué padre que estás llegando por acá. Acuérdate que se queda grabado. Entonces, si ya te perdiste una parte, pues puedes verlo más tarde o en otro día cuando quieras. Estrategia número 1, ya comenté una parte, son las respuestas que me estoy dando, qué estoy pensando, cuál es el estilo de pensamiento, cuál es el tipo de pensamiento que tengo. Un pensamiento negativo, fíjate, no necesariamente tiene por qué ser un pensamiento distorsionado. Podemos tener pensamientos negativos, anticipatorios, etcétera, ¿no? Y hay pensamientos que pueden catalogarse como negativos, pero no necesariamente son pensamientos distorsionados. Pueden ser pensamientos realistas, es decir, puede ser que yo esté viviendo una situación de riesgo de un familiar, no sé, en el hospital, de tal vez sea un doctor y un paciente no esté del todo saliendo adelante, y pueden ser pensamientos que no son negativos, distorsionados o no reales. Y del otro lado está el pensamiento que sí es del tipo distorsionado o dramatizante o catastrófico. Cuando nos decimos es que esto es horrible, esto nunca va a terminar, no soy capaz de hacer nada, es que yo no puedo, es que esto es dificilísimo, ¿no? Estos son los pensamientos que pueden decirse son extremistas porque están alejados de la realidad y por lo tanto se le puede catalogar como un pensamiento distorsionado. ¿Dónde radica la diferencia entre unos pensamientos que son negativos y otros pensamientos que son distorsionados? Te decía, los negativos son realistas y aún siendo negativos van a tener una respuesta que es una respuesta emocional, es decir, voy a tener cierto grado de estrés o de ansiedad, voy a tener cierta tristeza o preocupación, voy a tener miedo, pero estos se presentan con una intensidad más moderada. Incluso me pueden ayudar en esta situación adaptativa y me pueden ayudar a poder reaccionar. Un pensamiento distorsionado va a tener mucho más esta capacidad de respuesta emocional, pero muy intensa, más extrema en algunos casos, ¿no? Y por lo tanto, esa respuesta emocional intensa va a interferir mucho con mi comportamiento y con la situación que estamos viviendo. ¿Qué es importante? Identifica estos pensamientos. Ya les decía hace ratito, el diario de pensamientos. Identifica los pensamientos. De hecho, una estrategia es qué pensamiento tuve, qué tipo de pensamiento. Acuérdense, pueden ir al Facebook Live de tipos de pensamientos. ¿Qué tipo de pensamiento? ¿Negativo, anticipatorio, rumiante? ¿Qué tipo de pensamiento es? Haz tu columna y después, ¿qué me puedo decir diferente? Para que te pueda complementar el ejercicio, la estrategia de el diario de pensamientos. ¿Qué pensamiento tengo? ¿Qué tipo de pensamiento? ¿Qué me puedo decir? Perdón, algo que también te ayuda es qué emoción me está generando este pensamiento, qué me puedo decir diferente. Practícalo así para que te pueda ayudar a hacer más, de manera más fácil, la modificación de pensamientos. Si ocupas estos pensamientos muy extremistas, muy distorsionados, ¿no? Es importante que aprendas muy bien a identificarlos, a sustituirlos por otros pensamientos que te puedan ayudar a sentirte mejor. Lynn, el sueño te lo quita el estrés. Quisiera que lo comentes de favor. Saludos. Hola Alejandro, ¿qué tal? De nuevo ya te estoy saludando, de nuevo ya te había saludado. Bueno, pero una segunda vez no importa. Sí, efectivamente, el sueño es uno de los síntomas o señales que estaba mencionando hace ratito a nivel cuerpo, ¿no? Bueno, a nivel mente y a nivel cuerpo. ¿Por qué? Porque me va a generar palpitación, me va a generar mayor irrigación de sangre y que por lo tanto tampoco me pueda dormir del todo bien o me esté despertando continuamente. Así es, el estrés va a generarte diferentes problemas de sueño. Insomnio, ¿no? Que duermas, pero que no duermas a profundidad para el descanso que requieres, sino que duermas como dormitando nada más y por lo tanto no descanses. Y el que tengamos problemas de sueño continuamente nos puede llevar a problemas más graves. Entonces también es muy importante, muchísimas gracias Alejandro por referirlo, también es muy importante aprender estrategias para poder lograr el sueño. Entre ellas está la respiración, la meditación, evitar hacer ejercicio después de las máximo hasta las 6, 7 de la tarde, tratar de no hacer ejercicio después de las 8 de la noche. Si eres una persona que padece de insomnio,
También que puedas estar haciendo esto, por ejemplo, si tienes problemas de sueño y no te deja dormir, apunta la situación, di, ok, voy a apuntar la situación y mañana busco una solución, también para que como que la dejes ahí en pausa. Entonces, hay varias estrategias también que te pueden ayudar para ir trabajando con el sueño y entre ellas, pues mucho es el manejo y afrontamiento de estrés. Eduardo Gómez, ¿qué tan bueno o malo es para las personas que son súper estresadas tomar suplementos o medicamentos o algunas sustancias? Muchísimas gracias, Eduardo. Mira, no que sea bueno o malo, empecemos quitando esa etiqueta. Acuérdense, muy importante, lo bueno y lo malo, le quito la etiqueta porque ahí ya estamos metiendo un juicio. ¿Qué es importante? Número uno, que siempre sea a través de una consulta médica. Es decir, por favor evita mucho ay, es que fíjate que mi vecina me dijo que me tomara tal cosa porque eso le ayudó a ella muchísimo a dormir. Ok, no todos reaccionamos igual a los medicamentos. Por ejemplo, tenía una consultante que me dio el doctor general, me dio un medicamento que es un ansiolítico y me dijo que me lo tomara, pero no sé si tomármelo o no tomármelo. Y es que de verdad le dije que estaba muy estresada y le dije que por favor me mandara algo y me mandó eso. Yo te sugiero que sea con un especialista. No quiero decir que un médico general no sea especialista, conocen muchísimo, sí, por supuesto, pero que sea con un neurólogo, que sea con un psiquiatra que te pueda dar un medicamento especial para eso. Por favor, no se automediquen y no dejen también, si el doctor les da un medicamento que no tienes que suspender, por favor no lo dejen. Muchas personas lo hacen. Muchas personas en consulta nos refieren, ay, me tomé el medicamento y luego lo dejé y luego hice tal y luego cambié tanto y cambié la dosis. No, por favor, eso es muy importante. En México somos de los países que más tendemos a automedicarnos. Entonces, procura antes de tomar cualquier otra cosa, aplicar diferentes estrategias de afrontamiento. Ejercicio, ¿qué te genera? Endorfinas. Las endorfinas son la famosísima hormona de la felicidad y también te ayuda a descansar. Entonces, ocupa hacer ejercicio. Oye, odio el ejercicio, Lynn. Yo de verdad lo odio, lo odio, lo odio. No me gusta, no me gusta. Camina, camina por lo menos. O sea, date un espacio de caminar 10 a 30 minutos lento a tu paso, pero eso te va a ayudar a generar endorfinas. Y también puedes hacer alguna otra actividad. Si eres de las personas que sí les gusta el ejercicio, hazte aliado, hazte aliada del ejercicio. Te puede ayudar muchísimo. Insisto, te va a generar endorfinas, te va a generar que te puedas relajar y que entonces puedas tener menor estrés. Muy importante el ejemplo que nos ponía Eduardo Gómez, que me parece fundamental. Es que tengo que hacer una hora porque me dijo el doctor que tengo que hacer una hora o media hora y mira, ya estoy aquí, no me va a dar tiempo y ahora qué voy a hacer. Acuérdate, cambiar el diálogo interior, poder cambiar lo que te estás contando, cómo te lo estás explicando, cómo te lo estás diciendo. También puedes generar diálogos de afrontamiento. Una cosa es cambiar mi diálogo interior por pensar lo que pienso y otro también el diálogo de afrontamiento. Al igual que te propongo que generes pensamientos alternativos más realistas, menos distorsionados, también te animo a que generes este diálogo de afrontamiento, este diálogo de superación. Este diálogo de afrontamiento o este diálogo de superación tiene mucho que ver con lo que te decía, no soy capaz, qué difícil es esta situación, etcétera. ¿Cómo es generarme un diálogo de afrontamiento? Ok, tal vez no lo sé hacer al 100%, ¿no? Sí, no lo sé hacer. Afrontaré la tarea poco a poco, intentaré aprender algunas cosas y poder ir poco a poco solucionando la situación. No la tengo que solucionar del todo hoy. Muy importante decirte este tipo de diálogo que te ayude a cambiar, ¿no? Em, Tener miedo no es malo, es decir, oye, es que me da miedo hacer tal cosa. Es normal, tengo miedo, acepto que tengo miedo y sé que me puedo apoyar en otras personas, sé que puedo desarrollar las habilidades o las capacidades para llevar a cabo esta situación. Um, Eli, hay herramientas como la meditación, el yoga, a mí me han ayudado bastante. Efectivamente, Eli, muchísimas gracias. Herramientas como meditación, herramientas como yoga. Y que de hecho ya los doctores lo están recomendando muchísimo, el que puedas practicar yoga, el que puedas practicar meditación. Oye, es que a los 30 segundos de la meditación ya estoy pensando en 20 cosas más. O sea, la meditación no es para mí. Ojo, insisto, si lo practicas un día, dos o tres, no es suficiente. Practícalo realmente tus 60 días y que digas, sí, en 60 días definitivamente no fue lo mío. Ok, se vale, cambio de estrategia. Pero si en 60 días logras hacer el hábito y logras concentrarte, te va a ayudar muchísimo. ¿Qué le sugerimos para el tema de meditación? Empieza con meditaciones cortas. Hay meditaciones desde un minuto.
Hay meditaciones que vas aumentando a 5 minutos y hay gente que puede meditar hasta 1 hora. Depende. Pero practica de a poquito, es decir, ve dosificando, dosificando hasta que logres generar el hábito. Hay muy buenas meditaciones, insisto, que te pueden durar 1 minuto y que te ayudan muchísimo. Otra estrategia de afrontamiento que te puede ayudar mucho es el apoyo social, ¿no? Apóyate con tus seres queridos, apóyate con compañeras o compañeros de trabajo, apóyate con amigos, con algunas amistades que te pueden ayudar. Muy importante, ojo, porque a veces pensamos, ay, le voy a contar a mi amiga, pero tu amiga está igual que tú o peor. ¿Y qué resulta? Se termina diciéndote cómo te estresas por eso, no le des importancia, cómo te importa tanto, cómo... No, porque entonces te vas a sentir juzgada o juzgado. A veces escogemos amistades o familiares a quien no es la mejor persona para contarle. Entonces, habrá amigos, habrá amigas que te pueden dar una mejor respuesta. Entonces, busca este apoyo social, habla con ellos, comparte con ellos tus sentimientos, trata también temas diferentes que no solamente estén enfocados en la situación que tal vez te esté produciendo estrés. Comparte otros temas que puedas dialogar con las personas y genérate actividades agradables con ellos. Eso va a ayudarte a movilizar en definitivo muchísimo el tema del estrés. Moviliza también muchísimo el apoyo social. Es decir, busco acá con un familiar, pruebo con estos otros familiares, pruebo con mis amistades, perdón, tal vez con mi pareja. Otra estrategia muy importante de afrontamiento es acepta tus limitaciones y aprende a pedir ayuda. A veces queremos, ¿no? Le pasa igual a la vecina de mi vecina, queremos hacer todo nosotros, queremos solucionar todo nosotros. Entonces es muy importante aprender a aceptar nuestras limitaciones. Nuestras limitaciones son naturales, no somos menos, no somos débiles, no somos tontos por aprender que hay cosas que no sé hacer y en las cuales necesito ayuda. A veces en tema laboral o sí, a veces en un tema laboral, por ejemplo, no puedes delegar tus actividades, te corresponde y tal vez seas efectivamente la única persona en tu trabajo que lo sabe hacer. ¿Qué otra cosa sí puedo delegar? Pues tal vez el cuidado, la casa, ¿no? El cuidado de mis hijos, de mis hijas, en mi casa, ¿no? Algunas otras actividades en tu vida que puedas delegar y que entonces te ocupen menos sobrecarga mental, que te ocupen menos energía, que tengas que invertir menos energía, menos esfuerzo y entonces no te tengas que enfocar tanto en eso y ya sientas por todos lados que se te viene el mundo encima. Ok, laboralmente esto no lo puedo delegar, pero estas otras actividades sí las puedo delegar. Al filín, muy fácil rendirse y aceptar que solos no podemos y buscar. Muy fácil, rendirse y aceptar que solos no podemos y buscar ayuda. No, no, no muy fácil, no entendí bien el comentario, Alfie. Mm, si lo estás diciendo como en tema sarcástico o si lo estás diciendo que sería muy fácil estar buscando ayuda. Muy importante aprender mucho, mucho, mucho a que pedir ayuda no está mal, ¿no? O sea, y también del otro lado existen personas que literal háganme todo, o sea, ni muy, muy, ni tan, tan. Acuérdense que nada con exceso, todo con medida, ya lo decía hace ratito. Sin embargo, hay muchas personas que de verdad se estresan montones porque no saben pedir ayuda. Te decía, le pasa a la vecina de mi vecina, ¿no? O le pasó a la vecina de mi vecina, no sabe pedir ayuda y literal terminamos estresándonos muchísimo porque queremos solucionarlo y aparte queremos que hoy quede y que quede perfecto y demás. Entonces, saber pedir ayuda es una gran estrategia, sin cargarle la mano a los demás, por supuesto. Te mencionaba el ejercicio también, ¿por qué? Porque el ejercicio, digo, el estrés crónico, te decía, va a matar neuronas, sí es cierto, pero el deporte nos ayuda también a recuperar las neuronas. Entonces es muy, muy importante darte cuenta que también a través de hacer ejercicio puedes recuperar ciertas neuronas y dejar de estar produciendo mucho las hormonas del cortisol. En serio mi comentario. Entonces, a ver, si lo entiendo, Alfie, te dices que sería muy fácil, estás mencionando que es muy fácil que nos rindamos y aceptar que no podamos y es muy fácil pedir, buscar ayuda en los demás. Mm, en serio, ok, solo que aceptar no es fácil. ¿Aceptar la ayuda no es fácil? ¿O aceptar que solos no... Ah, ok, aceptar que solos no podemos. Ok, sí, efectivamente, aceptar que solos no podemos y a veces es importante pedir ayuda. A veces puede ser ayuda a un profesional, a veces puede ser ayuda a un familiar, a veces puede ser ayuda a una amistad, como te lo mencionaba. O sea, saber que pedir ayuda no está mal, insisto, que pedir ayuda no nos hace menos y por lo tanto que tengan la capacidad de poder pedir esta ayuda. Y también a veces entender que rendirse no está mal, o sea,
ni muy, muy tan, tan insisto. A veces nos podemos rendir muy fácil, lo intenté una vez, dos y ya no pude, bye. Y a veces nos vamos al otro extremo, ¿no? En donde literal pensamos que nunca me debo de rendir, tengo que cumplirlo, tengo que lograr y no pasa nada a veces si renunciamos a cosas que definitivamente tal vez no es lo que yo quiero, ¿no? Pero que he creído, que he pensado que eso es lo que yo quiero. Entonces, algunas otras estrategias de afrontamiento para el estrés tiene que ver con que aprendas a descansar y desconectarte. Ahorita hablando un poco del tema de no saber pedir ayuda, a veces también no sabemos descansar. Y descansar es muy importante que puedas aprender a tener un momento de desconexión, a generarte ciertos rituales de desconexión. Piensa y pregúntate mucho qué es lo que te hace desconectar, ¿no? Desarrolla hobbies nuevos, desarrolla actividades interesantes, pero que literal te permitan desconectarte de los demás. Ve localizando en tu vida cualquier tarea pequeña que si tú la puedes manejar, que si tú la puedes regular, que si tú sientes que la puedes controlar, te puede ayudar bastante. Trata de ir encontrando esa situación que te ayude a reportarte cierta sensación de seguridad. A veces cuando sentimos que nos estamos estresando y que nos estamos sobresaturando de cosas y que no las podemos controlar, que no las podemos manejar, ayuda a fijarnos qué área de mi vida sí puedo regular, qué área de mi vida sí me genera cierta sensación de bienestar, ¿no? Que me genera, que me reporta, que me aporta también cierta sensación de tranquilidad. A veces puede ser hasta que llegues a tu casa y veas cómo tu perro te mueve la cola. O sea, hasta esas cosas que digas, esto me encanta y esto pasa seguido y esto me reporta, me da seguridad y certidumbre, porque es algo que llego y estoy segura o seguro que eso me va a pasar, entonces te puede también ayudar muchísimo a disminuir el estrés. Entonces ve identificando estas áreas que te permiten desconectar, estas actividades que te permiten sentirte enfocado o enfocada en otra cosa que no necesariamente sea la situación que estabas viviendo. También, por supuesto, aprende muchísimo a legitimar las emociones. ¿Qué es esto de legitimar las emociones? Aprender que es válido, que es muy válido sentir miedo. Aprender que es válido, ¿no? Aceptar, comprender y legitimar que es muy válido que a veces me sienta fuera de control, que a veces sienta que no puedo con las cosas, que a veces me dé miedo o me genere ansiedad determinada situación que quiero hacer. Entonces, muy, muy importante aceptar, comprender y legitimar que hay ciertas situaciones en mi vida ante las cuales me va a tocar sentir miedo. Me va a tocar estar preocupado o preocupada. Me va a tocar experimentar ansiedad como reacciones normales y legítimas y muy comprensibles de esa situación. Pongámoslo el ejemplo de, oye, me acaban de dar noticia que mi padre tiene cáncer. ¿Es normal que sienta miedo? Por supuesto. ¿Es normal que sienta tristeza? Por supuesto. ¿Que me preocupe? Por supuesto. Es muy legítimo que te preocupes. Es normal que sientas miedo. Una vez que aceptas esas emociones, puedes ir comprendiendo que entonces esta actitud de lucha o huida la puedo disminuir porque hay emociones que me van a producir malestar, que me van a producir cierta energía en eso, pero que entonces puedo ir procesando y dejar de hacerlo crónico y duradero, si no puedo trabajar más en este procesamiento de emociones para poder después sentirme mejor. Hay dolores que muchas veces son inevitables, por supuesto, pero hay formas más sanas de transitar esos dolores, como el ejemplo que te ponía de la enfermedad de cáncer que me dicen de mi padre y entonces eso me puede generar dolor, sí, insisto, pero hay formas más sanas de poder transitar y de manejar ese dolor. Como decía Elinaba, terapia muchas veces, acudir a terapia, sí, muchas y muchos de ustedes nos han referido aquí que acuden con terapeutas y eso está padrísimo porque ayuda, un terapeuta te ayuda mucho a aprender estas estrategias de afrontamiento, muchísimo. Entonces, la respuesta de estrés, recuerda, es muy compleja, ¿sí? Cada uno la podemos experimentar de maneras distintas, ya lo veíamos a nivel fisiológico, no a nivel cuerpo, a nivel emocional, de diferentes maneras lo podemos estar viviendo. Muy importante es que tú puedas aprender a identificar, ok, ¿cómo vivo mi estrés? ¿Cómo estoy viviendo mi estrés? Que identifiques es a nivel cuerpo, mucho a nivel mente, etcétera. Um, yo no lo había descubierto que me relaja cocinar y hacer nuevas recetas de cocina. Buenísimo, sí, y vi tus posts, Gela. Hola, ¿cómo estás?
Vi varios posts que estuviste haciendo de cocina y espero pronto probar tus recetas. Clau, hola Clau, hasta León, muchísimos saludos, felicidades por las transmisiones, saludos, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, muchas gracias. Eric Rodríguez, algo buenísimo para poder estar bien y no estresarse es entender que las cosas no saldrán como queremos o deseamos. Desde estar con la pareja ideal o tener el cuerpo en forma o ser para otros alguien especial. Solo saber respetar y aceptar las cosas como son y no aferrarnos a algo o a alguien. Eric, me encanta tu comentario, muchísimas gracias. Es una muy buena estrategia de afrontamiento. A eso muchas veces le llamamos, y hoy no la mencioné, Eric, muchas gracias por recordarme esto, es el hacernos amigos de la incertidumbre. Esto que tú mencionas es eso, hacerme amigo de la incertidumbre, hacerme amiga de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque efectivamente no podemos controlar lo incontrolable, no hay nada que sea controlable en este mundo. Hay muchísimas cosas que no dependen de nosotros. Entre ellas, por ejemplo, es que las cosas no salgan como yo quiero del todo. No por eso no me esfuerzo, ojo. O sea, no por eso no voy trabajando en hacer las cosas, o sea, porque sería muy fácil entonces ahí sí renunciar y decir, ay, bueno, como las cosas no salen como uno quiere, pues que salgan como sea, yo no hago nada. No, se trata de tener esta conciencia de me esfuerzo, ¿no? Hago las cosas sabiendo que es posible que no salgan como yo creo que deberían. Y aquí subrayo el deberían, ¿no? Como yo creo que deberían de salir. Bueno, a veces no se dan así. Lo que mencionas de una pareja, por ejemplo, ¿no? De no poder en ocasiones tener esta pareja ideal o poder tener el mejor cuerpo del mundo porque yo estoy esperando, ¿no? Y demás, que sea así como la más buenísima del desierto y demás, pues no, no necesariamente tienen que salir así. Y aprender también a aceptarnos a nosotros mismos. Eso es un tema muy importante, aprender la aceptación de cómo soy. Y les decía, esto que menciona Eric tiene mucho que ver con el hacernos amigos de la incertidumbre. Irnos haciendo amigos de la incertidumbre porque la incertidumbre genera mucha ansiedad cuando no logramos aceptarla, cuando no logramos hacernos amigos o amigas de la incertidumbre y por lo tanto nos desgastamos en que las cosas sucedan de una forma o de otra. Muchísimas gracias, Eric, por el comentario. Alejandra Díaz Araujo, estaba controlando mi estrés laboral porque me distraía con la escuela, pero estaba muy presionada al final por ambas cosas. Este estrés me provocó no dormir bien, insomnios prolongados, fatiga, irritación. Efectivamente, Alejandra, muchísimas gracias por compartirnos esto. Y a muchas personas nos genera esto. A veces pensamos que puedo con muchas cosas, ¿no? Y les decía, no delegamos, ¿no? Y después tendemos como consecuencia a vivir estos efectos que estás mencionando. Entonces, Alejandra, si te sirve, pues lo que hemos platicado en el Facebook, ¿no? Hay muchísimas estrategias que estamos compartiendo. Por ahí también Eli Nava nos compartía el tema de la meditación, el tema de poder aprender a relajarnos. Hay por ejemplo, no lo mencioné yo hace ratito y que sí mencionabas, Eli, el tema de la meditación y la respiración o practicar yoga. Si practicamos la respiración también, aprender a respirar de manera adecuada, le ayudamos a nuestro cuerpo a estar relajado. Nuevamente, esto es muy importante aprenderlo a practicar todos los días y no solamente cuando ya me sentí estresado, porque entonces vas a decir, la técnica no funciona. Sí funciona, pero si esto es, aunque no vive estrés, importante aprender a practicar respiración, porque en automático le enseñas a tu cuerpo que si viene un factor externo que lo modifica, tú con un factor interno, que es la respiración, le ayudas a relajarse. Y tu cuerpo lo tiene memorizado ya como hábito. Empiezo a respirar y tu cuerpo sabe que cuando empiezas a respirar, empiezas a bajar tus niveles de cortisol, empiezas a regular tus palpitaciones del corazón, la irrigación de sangre y por lo tanto a relajar tu sistema nervioso. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ah, bueno, y por supuesto, lo mencionaba hace ratito, si sientes que ninguno de estas cosas estás pudiendo regular en tu vida, ninguna de las esferas de tu vida la estás pudiendo regular y que te estás sobrepasando, busca ayuda profesional. Busca ayuda profesional, eso es súper importante. Busca ayuda tanto de un médico, un neurólogo, un psiquiatra si lo necesitas y también de un terapeuta que te pueda permitir ayudarte a generar estas estrategias de afrontamiento. También hay muchísimos libros, muchísimos cursos, talleres o como lo he mencionado en otras ocasiones, como estos Facebook Lives o diversos
videos de psicoeducación en internet que te pueden ayudar también muchísimo a ir regulando el tema del estrés, en este caso que es el que estamos hablando. Muy bien, pues nuevamente muchísimas gracias a todas y a todos por haberse conectado. Cualquier duda, pregunta, ya saben, con muchísima confianza nos la pueden realizar, ya sea a través del inbox de Facebook, a través del WhatsApp, que es el 722-336-4802, o también si tienes algún tema que te gustaría que tratáramos, con todo gusto aceptamos la sugerencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que tengan una linda noche. También, Alfi, gracias, linda noche. Desansiedad. Muchísimas gracias, Eduardo Gómez, por el tema que nos propones, por supuesto. Lo vamos a estar trabajando próximamente. Yo creo que en unas 2 o 3 semanas estaremos hablando de ese tema. Muchas gracias, Elena Nava. Excelente noche a todas y a todos. Que descansen.